Saludos y bendiciones para todos mis hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa, La Voz que Clama en el Desierto. Y como siempre, pues con la disposición de meditar en la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que nos escuchan. Y bueno, yo quiero pues compartir con ustedes, uno en la semana está siempre meditando, pidiéndole a Dios sabiduría para traer un nuevo mensaje, un nuevo tema y ayudar a tanta gente que necesita de Dios. La Biblia dice que llegaría el tiempo cuando Dios va a enviar a la tierra hambre y sed, y no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír palabra del Señor. Bien, y entonces esa necesidad espiritual que tiene cada mortal, porque todos necesitamos de Dios, todos, hasta los que dicen no creer en Dios, y para mí personalmente yo creo que una persona que supuestamente no cree en Dios tiene que tener una vida muy vacía, tiene que tener una vida muy amarga, porque pues no tiene ninguna esperanza ni en qué confiar, y los seres humanos somos personas bastante vulnerables, y aunque algunos pretenden ser fuertes y autosuficientes delante del mundo, no somos más que polvo y ceniza, como dice la palabra del Señor. Somos como la flor del campo que hoy resplandece, muestra su hermosura, pero mañana ya no está. Y entonces una persona que no tiene una esperanza, que no tiene una seguridad en lo espiritual, a mí me parece que son muertos que caminan por inercia. Y entonces la comunión con Dios, Dios es el que le da verdadero sentido a nuestra existencia. Si Dios no existiera, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre sin Dios? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? Entonces el verdadero sentido de la vida es conocer a Cristo. Por eso me gustan las palabras de Jeremías, que muy a menudo es uno de mis textos favoritos, porque me llaman mucho la atención la forma en que Jeremías habla, y él dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy el Señor. Es decir, que la gloria del hombre, la verdadera gloria del hombre, es conocer a Dios a través del poder de su santa y gloriosa palabra. Por eso los hombres que conocieron a Dios en la historia y que los cuales nos dejaron esta Biblia, fueron hombres que tuvieron una relación íntima y personal con Dios. Esa clase de hombres no venían de una iglesia ni de una institución humana, sino que era una comunión directa con la divinidad. Hombres como Moisés, como Elías, como Daniel, como el mismo apóstol Pablo, que a propósito estábamos hablando ahora que no entiendo por qué, bueno, sí entiendo por qué las iglesias odian a Pablo. Todas las religiones odian a Pablo. La gente habla de Pablo y cita sus textos y por allá superficialmente, pero muy pocas personas se meten profundamente con los escritos del apóstol Pablo. Y yo quisiera que en esta noche meditáramos un poquito en eso. Estaba estudiando por ahí, haciendo un repaso de la historia de Martín Lutero. Los que estudiamos la palabra de Dios, se habla mucho de Martín Lutero, y bueno, yo quise hacer un repaso de la vida de Martín Lutero y de pronto conocer algunos aspectos de su vida, porque Martín Lutero fue una persona muy especial. Saben, Martín Lutero fue un católico a morir, un católico de alma, de corazón, entregado a su religión con toda el alma. Un hombre dispuesto a hacer lo que la iglesia mandara. Y entonces, entre las cosas que se mencionan de Martín Lutero, era un hombre que a causa pues de las enseñanzas que la iglesia católica tenía en la Edad Media, y a causa del poder que la iglesia católica ejercía en la Edad Media, la influencia que tenían sobre la gente, le enseñaban a la gente acerca de sacrificios, de penitencias, de indulgencias, y bueno, todas esas tonterías que aún todavía enseñan, pero en ese tiempo eran más radicales. Y Martín Lutero era un hombre que entregado a ayunos, a vigilias, a autoflagelarse, a autocastigarse, tratando de amortiguar las pasiones de su carne y tratando de matar ese yo pecador que nos han metido en la cabeza, pues que todos somos pecadores desde que nacemos, ¿no? Y entonces nos hacen sentir culpables desde que nacemos nacemos endeudados.
A los niños los llevan y los bautizan porque si se mueren en pecado se van para el limbo a causa del pecado original. No tengo ni idea qué es el limbo porque la Biblia de eso no dice nada. Del purgatorio tampoco tengo idea porque purgatorio en la Biblia no hay. Pero eso se lo inventó la religión, con eso manipularon a la gente y Martín Lutero fue uno de esos instrumentos y aparte enseñado en esas cosas, lo cual él predicaba también con pasión, creyendo que eso era la verdad. Hasta que un día alguien le ofreció el trabajo de enseñar en un instituto, en una academia de las que tiene la religión católica, y entonces obligatoriamente le tocaba estudiar la Biblia para poder enseñar lo que era su religión, y estudiando la Biblia se dio cuenta que de lo que creía y de lo que enseñaban, nada de eso era. Entonces resulta de que para acabar de completar en esos días a él no recuerdo bien si fue que le regalaron o se le dio la oportunidad de ir al Vaticano y de visitar el santuario y el lugar sagrado de todos los católicos donde está el representante del cielo en la tierra. Y entonces, claro, él fue allá lleno de ilusiones, de expectativas, porque él pensaba que se iba a encontrar con Dios en ese lugar y naturalmente él pensaba que iba a encontrar hombres llenos del conocimiento del Señor en ese sitio y resulta que fue todo lo contrario. En ese sitio se dio cuenta de la forma en que se explotaba la fe de las personas, se dio cuenta de la forma como vivían los dirigentes de la iglesia, que no se parecían en nada al humilde fundador de la iglesia de Dios aquí en la faz de la tierra. Y entonces él se vino de por allá más apesadumbrado que emocionado o que agradecido con Dios. Para acabar de completar, en esos días aparece el Papa, creo que es León X, que llamaba el Papa de esa época, y se inventa el asunto de las indulgencias, que vende indulgencias y a través de esas indulgencias él cobra un dinero y usted compra esas oraciones o rezos que le venden ahí y entonces usted adquiere paz con Dios, sus pecados son perdonados y aparte de eso usted puede comprar indulgencias también para sus familiares que se murieron, que están en el purgatorio allá pagando penas y le dicen a la gente que apenas el dinero caiga en las arcas de la iglesia, entonces el alma de su difunto esposo, padre, madre, hijo o el que se murió, entonces sale como un tiro del purgatorio para el cielo, porque las oraciones del Papa y de los curas sacan a la gente del purgatorio por medio de la Santísima Virgen que está ya como con un anzuelito sacando almas de un lugar y pasándolo al otro. Nada de eso enseña la Biblia. Y entonces todo eso causó en Martín Lutero más dudas, más intrigas, lo llevaron a estudiar de la palabra de Dios y gracias a Martín Lutero hoy tenemos Biblia. Y qué cosa tan tremenda que todavía hoy nos venden la salvación. Usted paga por el que se murió, tiene que pagarle al curita porque con los rezos y todo esto los pecados de él son perdonados y entonces pasa al cielo, usted le aporta dinero a la iglesia y entonces la iglesia se encarga a usted de ponerlo en los brazos del Dios de la gloria para que entre a gozar a la eternidad. Qué cantidad de mentiras tan bravas. Bien, resulta de que yo le aconsejo a usted, hermano y amigo, una vez más, la Biblia. Una vez más la Biblia. Estaba mirando por aquí al apóstol Pablo y yo me pregunto, yo no sé usted amigo católico, cura, sacerdote, papa, obispo, lo que sea, yo no sé usted qué siente al leer esto que yo voy a leer aquí. Capítulo 4 y el versículo 14 de los Hebreos. Capítulo 4 y el versículo 14 de los Hebreos. Y entonces titula ahí el párrafo en la Biblia. Yo supongo que la Biblia católica dice lo mismo porque de la Biblia católica salió esta Biblia. Dice, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, de aquí el apóstol Pablo nos habla que tenemos un sacerdote, y este sacerdote, cosa seria con este sacerdote,
Porque pasemos al capítulo 7 de los Hebreos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos, porque el tema es larguito y es emocionante. Si no alcanzamos ahorita, en un próximo programa lo estaremos ampliando más. Verso 7, capítulo 7, versículo 1. Y titula ahí el sacerdocio de Melquisedec. Sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? A ver, ¿quién era Melquisedec? 7:1 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Así que entonces este sacerdote es rey de justicia, es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Oiga bien esto, este sacerdote Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, sin genealogía. Es decir, que no hay un árbol genealógico terrenal de donde él venga. Dice que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Oiga bien, un sacerdote que no tiene papá y que no tiene mamá. Un sacerdote que permanece para siempre, es decir, que es eterno. Es eterno, eso no es un hombre, aunque sí era un hombre, porque Abraham lo visitó, comió con él, habló con él. Y entonces uno se pregunta, ¿quién era este Melquisedec? Eso lo encuentra usted por ahí en el libro del Génesis. En el libro del Génesis usted encuentra en el capítulo 22 en adelante, creo, en el libro de Génesis usted se encuentra con Melquisedec, se me olvida la cita aquí cuando Abraham habla con él, pero usted lo puede buscar en los primeros capítulos de Génesis, ahorita no vamos a investigar mucho ahí, pero este Melquisedec era Dios mismo manifestado en carne, era Dios aquí en la tierra hablando con Abraham. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Es decir, que Abraham le dio los diezmos a este sacerdote, a este Melquisedec. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, este Melquisedec no era judío, no era levita, su genealogía no es contada dentro de los descendientes de Abraham, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, que Melquisedec era mayor que Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pablo habla de los diezmos aquí en la tierra. Aquí los diezmos los reciben hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que está vivo. Melquisedec está vivo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, que no solamente diezmó a Abraham, sino que también diezmó la tribu sacerdotal del pueblo de Israel, le dio los diezmos a este Melquisedec porque Leví todavía estaba en los lomos de su padre, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, si la perfección viniera por un sacerdocio humano, si la perfección viniera por un papa o por un linaje sacerdotal nombrado por quien lo haya nombrado, porque vale la pena aclarar que estos sacerdotes levíticos los nombró Dios. Estos sacerdotes levíticos no los nombró el hombre, los nombró Dios, pero con todo y eso hay un sacerdocio más alto que el de ellos. Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría
aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Por qué otro orden sacerdotal? ¿Por qué un orden sacerdotal más alto que el sacerdocio levítico? ¿Por qué abrirle espacio a otro sacerdocio si ese sacerdocio humano fuese perfecto? ¿Para qué otro sacerdote? Y estamos hablando de sacerdotes establecidos por Dios. ¿Qué diremos de estos sacerdotes modernos? ¿Qué diremos de estos sacerdotes de hoy? ¿Qué son? Si Dios no tuvo en cuenta el sacerdocio pasado, ¿por qué creemos que hoy hay un sacerdocio más importante que el de Dios? Porque es un sacerdocio que se atreve a ofrecerle a la gente salvación a cambio de dinero. Verso 12, 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Bueno, aquí ya Pablo comienza a decir que Jesús es ese sacerdote al que al que Abraham le dio los diezmos, le adoró y le sirvió. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Un sacerdocio que viene con un poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Salmo 110, verso 1. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sacerdote hasta cuándo? Para siempre. Así que este sacerdote que es para siempre, tiene misericordia de nosotros. Yo voy a adelantarme un poquito porque el tiempo se nos fue, pero seguiremos hablando de este tema más adelante. Resulta que este sacerdote, él no ofrece corderos, no ofrece pan, no ofrece vino, sino que se ofreció a sí mismo por nosotros. Y por eso la Biblia dice, aquí para rematar este tema, dice el versículo 14 del capítulo 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este sacerdote, a usted, amigo católico, pentecostal, trinitario, mormón, testigo de Jehová, lo que usted sea, este sacerdote, cuando usted tiene una comunión directa con él lo hace a usted perfecto para siempre. Indulgencias, ayunos, mandamientos de hombres, que le haga caso al pastor de la iglesia, al obispo, al presbítero, al que sea, para poder ser salvo. Usted no coma cuento. Ya nuestros pecados han sido clavados en la cruz del Calvario para siempre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y estaremos ampliando este tema en un próximo programa.